Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la última jornada de operaciones de la presente semana, viernes 9 de septiembre de 2016. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices cuando son las 4 horas y 32 minutos del horario internacional GMT. Del calendario macroeconómico destacamos solamente en el día de hoy desde el Reino Unido, 8:30 GMT, expectativas de inflación. Nos vamos directamente a los gráficos y vamos a ver qué es lo que nos muestran las cotizaciones de los principales pares de divisas en estos horarios, ya acercándonos a la apertura europea. Comenzamos, como siempre, con la cotización del euro-dólar. Reunión del Banco Central Europeo en el día de ayer. La tasa de interés la dejó en el 0% y en el posterior discurso de Mario Draghi, presidente del banco, ninguna variación y ningún anuncio de medidas expansivas adicionales a las que ya viene tomando el Banco Central Europeo. En definitiva, como vemos en la imagen, el 1,1326 por la parte de arriba, milimétricamente respetado, ejerciendo fuerza de resistencia, devolviendo la cotización al 1,1250, ejerciendo fuerza de soporte también eficazmente y milimétricamente, y como vemos el precio de apertura de la presente jornada lo genera en el 1,1269. En estos momentos cotiza con una ligera presión alcista con respecto del mismo. Si esta presión alcista no cede, la primera resistencia intermedia como nudo de enlace para que nos ayude a tomar decisiones la tenemos en el 1,1294. La principal resistencia de jornada la seguimos delimitando donde está 1,1326. Aparte del rechazo del día de ayer, recuerden que también tuvimos otro el día 26 de agosto. Atentos a esta pieza porque sigue siendo la pieza infranqueable para la cotización del euro dólar en los últimos tiempos, este refugio histórico que nos viene desde hace años, consolidando por encima del 1,1326 y solo así le abriría la puerta a presiones alcistas más potentes. Resistencia delimitada por un eje inclinado alcista de mediano plazo. En el día de hoy nos pasa sobre el 1,1363 y la última resistencia intermedia se la colocamos en el 1,1398, prácticamente en el 1,14, barrera psicológica de tercer grado. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, la cotización del euro dólar tiene que colocarse por debajo del precio de apertura de jornada, ser rechazado del mismo para atacar el 1,1250. Si consigue consolidar por debajo del 1,1250 y solo así tendría abiertas presiones bajistas. Recorridos amplios, le dejamos hasta el primer soporte intermedio, 1,1199, prácticamente en el 1,12. Batida esta pieza, tendría campo abierto, buscando la directriz bajista de corto plazo. Quebrada y nunca confirmada, nos pasaría en el 1,1164. Último soporte y principal del día, 1,1135, el muro de mediano plazo que le salva de caídas en los últimos tiempos. Para el negocio inmediato, por la parte de arriba, primera resistencia, nivel intermedio en el 1,1294, por la parte de abajo, primera pieza de soporte, precio de apertura de jornada 1,1269. Y no se olviden dónde están las principales piezas de resistencia y de soporte. Continuamos con la cotización del dólar yen. Atrapada de nuevo la cotización de este par en el radio de influencia del refugio histórico de muy largo plazo de los 102.31. De hecho, el precio de apertura lo genera justo sobre esta pieza. Doble barrera para el día de hoy se nos genera en los 102.31. Mantiene una ligera presión bajista con respecto a ella. Para que se torne alcista tiene que remontar los 102.31. Solo así le abriría la puerta a dichas presiones. Resistencia intermedia como nudo de enlace. Actuará para tomar decisiones en los 102.70. Directriz bajista de mediano plazo. Nos pasará en el día de hoy sobre los 102.98. Principal resistencia de jornada viene delimitada por un refugio de mediano largo, 103.28. Y la última intermedia se la colocamos en los 103.67.
Por la parte de abajo, siempre y cuando la cotización no tenga capacidad ni fuerza para remontar los 102.31, continuará alimentando presiones bajistas. Primer soporte intermedio como nudo de enlace. Para tomar decisiones actuará en los 101.81. Principal soporte de jornada. La imagen lo dice todo. Refugio de mediano largo 101.27 y consolidando por debajo de esta pieza tendría el camino libre para probar el refugio de mediano plazo de los 100.68. Para el negocio inmediato, la clave, la llave la tiene el refugio histórico y el precio de apertura de jornada 102.31. Mientras se mantenga por debajo, acentuará las caídas. Solamente el remonte de esta doble pieza le abriría la puerta a presiones alcistas. Continuamos con la cotización del dólar franco suizo. Punto de partida de jornada hoy lo genera en los 0,9720, atrapado en el radio de influencia del mismo con una imperceptible presión bajista. Para que se torne alcista tiene que remontar el precio de apertura de jornada. Solo así le abriría la puerta a dichas presiones. R intermedia como nudo de enlace 0,9749. Principal resistencia de jornada, congestión de mediano plazo 0,9779 y la última intermedia a 100 puntos de la situación actual se la colocamos en los 0,9817. Por la parte de abajo, si la cotización no tiene capacidad ni fuerza para remontar el precio de apertura de jornada, alimentará presiones bajistas, las suficientes para probar el primer soporte y principal del día, 0,9680, congestión de muy largo plazo. Consolidando por debajo del mismo, camino abierto. Dos soportes intermedios como nudos de enlace. Le colocamos en los 0,9641 y 0,9608. Para el negocio inmediato, las condiciones de mercado son muy pobres en el dólar franco suizo, deben de tenerlo en cuenta. La cotización tiene que ponerse en movimiento para que nos oriente de algún movimiento definido. El precio de apertura tiene la clave para el negocio inmediato 0,9720, sin olvidar dónde está el refugio más importante. Continuamos con la cotización del libra dólar. Sigue luchando y sigue peleando en el radio de influencia de la congestión histórica de largo plazo del 1,3314. El precio de apertura lo genera sobre el mismo, en el 1,3308. Esta franja de 6 puntos entre el 1,3314 y el 1,3308 será vital para el día de hoy. De momento le da el apoyo. Si este apoyo no cede, continuará presionando al alza. Primera resistencia intermedia como nudo de enlace 1,3359. Principal resistencia de jornada, nivel intraanual 1,3410. Y la última intermedia se la colocamos a 115 puntos de la situación actual en el 1,3441. Atentos a las 8:30 GMT con esas expectativas de inflación que se van a publicar desde el Reino Unido. Por la parte de abajo, para que adquiera presiones bajistas, tiene que colocarse por debajo del precio de apertura del día. Solo así abrirá presiones bajistas. Soporte intermedio como nudo de enlace. 1,3342. Principal soporte de jornada. Lo seguimos delimitando en la directriz alcista de corto plazo. Hoy nos pasa sobre el 1,3198 y el último intermedio se lo colocamos en el 1,3155, alejado de la situación actual. Para la negociación inmediata, por la parte de abajo, precio de apertura, primera pieza de soporte, ayudado de la congestión de largo plazo en el 1,3308, doble pieza para el día de hoy. Por la parte de arriba, primera de resistencia intermedia, 1,3359. Seguimos con la cotización de el AUD USD. Estabilidad absoluta la que nos muestra la cotización de este cruce en horarios de preapertura europea. Punto de partida de jornada lo genera en los 0,7650. Mantiene una imperceptible presión bajista. Para que se torne alcista tiene que darle el apoyo el precio de apertura de jornada. Solo así le impulsará al alza. Dos resistencias intermedias, ambas actuarán como nudos de enlace para tomar decisiones en los 0,7689 y 0,7727. La principal resistencia de jornada la seguimos delimitando en la directriz bajista de largo plazo. Nos pasa hoy sobre los 0,7765.
Por la parte de abajo, si la cotización, si el precio de apertura le sigue cerrando el paso a la cotización del par, alimentará presiones bajistas para ir buscando el primer soporte y principal del día, refugio de largo plazo, 0,7606, consolidando por debajo de esta pieza camino libre. Dos soportes intermedios actuarán como nudos de enlace en los 0,7574 y 0,7536. No le colocamos más a 110 puntos de la situación actual. Para la negociación inmediata, condiciones de mercado de momento muy débiles. Para el AUD-USD, precio de apertura de jornada 0,7650 tiene la clave. Seguimos con la cotización del euro-yen. Desde un punto de vista técnico, lo que más debe de llamarnos la atención en las últimas horas es el apoyo del día de ayer en horarios de sesión americana sobre el refugio de mediano plazo de los 114,57. El precio de apertura de jornada hoy lo genera en los 115,29. El primer soporte intermedio le salva de caídas superiores, 115,03, y remonta hacia el precio de apertura de jornada. Para que adquiera presiones alcistas, tiene que consolidar por encima del precio de apertura de jornada con sus patrones correspondientes, 115,29. Solo así presionará al alza. Principal resistencia del día, delimitada en un refugio de mediano plazo, 115,72. Y la última intermedia se la colocamos en los 116,22, cerquita de una congestión de mediano plazo que nos pasa sobre los 116,47. Por la parte de abajo, para que acentúe sus caídas, tiene que consolidar por debajo de esta pieza, 115,03, prácticamente en barrera psicológica de segundo grado. Consolidando por debajo tendría el camino abierto, doble barrera, eje inclinado bajista de mediano y congestión de la misma categoría. Principal soporte para el día de hoy, 114,57. El último intermedio se lo colocamos en los 114,13, a 100 puntos exactos de la situación actual. Ninguna pieza intermedia hasta el refugio de mediano de los 113,46. Para el negocio inmediato en el euro-yen, la imagen lo dice absolutamente todo. Por la parte de abajo, primera pieza de soporte intermedia, como nudo de enlace actuará para tomar decisiones en los 115,03. Por la parte de arriba, para que le abra la puerta a presiones alcistas, tiene que consolidar por encima del precio de apertura de jornada, 115,29. Bien, terminamos el análisis del último día de la semana, 9 de septiembre de 2016. Esperamos, como siempre, que les sea de utilidad. Darle las gracias por su atención. Si necesitan información sobre nuestros planes de enseñanza, planes de negocio personalizados, acoplados a su perfil, simplemente tienen que ponerse en contacto con las vías que encontrarán en la parte superior de nuestra página web, las rápidas o las lentas. Muchísimas gracias, buen negocio y hasta lunes.